Por favor, ¿me confirman si se puede ver la diapositiva en toda la pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Les habla Jorge Pinto Rocha. Eh, Quiero agradecer a Innova por la oportunidad de compartir un poco del conocimiento y experiencia en este tema que tanto nos apasiona, que es la ingeniería y diseño de líneas de transmisión eléctrica. Les comento que yo terminé mis estudios el año 2008 en la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Un año después defendí mi tesis y comencé a trabajar en el área de transmisión en la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, de Bolivia. Em, y bueno, a lo largo de todos estos años he trabajado tanto en la empresa matriz, como en las filiales. Y en los últimos 10 años aproximadamente he estado en la filial que se denomina Ende Transmisión, que precisamente está abocada al diseño y construcción y mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica en niveles de tensión de 69, 115, 230 y 500 kilovoltios recientemente. Entonces, la presentación de hoy tiene el propósito de compartir un poco con ustedes tanto los conocimientos como la experiencia acumulada a lo largo de estos años. Y por favor, les rogaría tengan toda la libertad para consultar, preguntar, para despejar cualquier duda que pueda surgir a lo largo del seminario. Bien, el seminario trata sobre el diseño de líneas de transmisión eléctrica, como habíamos comentado. Y el contenido que vamos a desarrollar hoy día tiene los siguientes puntos. En la primera parte vamos a ver algunas generalidades de diseño de líneas. En el segundo punto vamos a ver los niveles de tensión en transmisión. Tercer punto, criterios para la selección de ruta. El cuarto punto, vamos a abarcar lo que es diseño eléctrico a grandes rasgos. De la misma forma, en el quinto punto, diseño mecánico de líneas. En el sexto punto vamos a ver un poco del diseño estructural. Toda línea tiene obviamente estructuras de diferente porte, de diferentes funciones, eso vamos a ver. Vamos a acompañar con algunos videos también. Y por último, el modelado en PLC-CAD. Bien, sobre las generalidades. Eh, las líneas de transmisión eléctrica, como bien sabemos, permiten transportar la energía que se genera en las centrales de generación hasta las subestaciones de grandes centros urbanos y grandes industrias. Las centrales de generación pueden ser hidroeléctricas, pueden ser térmicas a gas, pueden ser nucleares, solares, eólicas, de biomasa, etcétera. Todas estas que hemos mencionado, centrales de generación, las tenemos justamente en Sudamérica, ¿no? Incluidas las nucleares. ¿Cuáles son los elementos que componen una línea de transmisión? Bueno, la línea de transmisión tiene conductores, los conductores de fase, eh, tiene también los cables de guarda que están en la parte superior de las puntinas o crucetas de cables de guarda. Tenemos los aisladores también, la ferretería de línea, obviamente las estructuras y quizá la parte que no se ve, las fundaciones. Las fundaciones que garantiza precisamente la estabilidad de las estructuras. Eh, Tenemos, por ejemplo, la grilla o parrilla metálica, las zapatas y pilotes, eso en función del tipo de terreno, y también el sistema de puesta a tierra. Esos vendrían a ser los elementos que componen una línea de transmisión. En cuanto al número de circuitos, podemos ver que una línea de transmisión puede tener un solo circuito o simple terna, puede tener dos circuitos o doble terna o multicircuito, ¿no? La configuración de fases puede ser
horizontal, como se ve en la fotografía de la torre tipo H de 69 kilovoltios. Al lado derecho también tenemos la configuración triangular, ¿no? En la parte superior e inferior tenemos dos torres como ejemplo, una en 230 y otra en 115 kilovoltios. Y algunos conductores típicos, acá en Bolivia, por ejemplo, son en 69 kV el conductor ACCR Partwich con 266.8 MCM. El ACCR Ibis también se utiliza en 69 kilovoltios y 115 con una sección de 397.5 MCM. Pasando a 230 kilovoltios, eh, la mayor parte de las líneas en Bolivia, sobre todo las que fueron construidas hasta el año 2000-2010, fueron construidas con un solo conductor por fase rail, con una sección de 954 MCM. Ya en los últimos años estamos con otra configuración que es dos conductores por fase en 230 kilovoltios. El tipo de conductor es triple AC con una sección de 740.8 MCM y las líneas que recientemente se están construyendo en 500 kilovoltios, una que ya está en servicio y otra que va a entrar en poco tiempo, un par de meses, tienen las siguientes características. Eh, la línea de zona baja hasta 1000 metros tiene cuatro conductores por fase tipo ACAR de 750 MCM de sección. La composición del conductor es de 18 hilos de aluminio y 19 hilos de aleación de aluminio. Y en zona alta hasta 4000 metros estamos con cuatro conductores por fase, 1250 MCM de sección, la misma composición, 18 de aleación de aluminio y 19, perdón, 18 de aluminio y 19 de aleación de aluminio. En cuanto a la clasificación por longitud, en mucha de la bibliografía que tenemos a disposición se encuentra esta clasificación por longitud. Tenemos línea corta, que vendrían a ser las líneas con una longitud igual o menor a 80 kilómetros, línea media con una longitud entre 80 y 320 kilómetros y una línea larga que supera los 320 kilómetros. ¿Por qué es importante esta clasificación? No es solamente por el tema de los parámetros eléctricos de la línea, también es importante porque guarda relación directa con la capacidad de transporte de la línea, también llamada cargabilidad de la línea. Este comportamiento, esta capacidad ha sido descrita mediante lo que se denomina la curva de Saint-Clair. De acuerdo a esta curva, una línea corta, por ejemplo, está limitada en cuanto a capacidad de transporte por la capacidad térmica del conductor, ¿no? Entonces, podemos ver en esta gráfica, donde tenemos en la parte inferior la longitud y en la parte superior la vertical, el eje vertical, que vendría a ser la potencia natural. En la zona uno, la capacidad de la línea o cargabilidad está determinada por el límite térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente con la adecuada selección de la sección del conductor, nosotros podemos incrementar la capacidad de transporte. Eso aplica solamente a líneas cortas, con longitudes iguales o menores a 80 kilómetros. ¿Qué pasa cuando la longitud se incrementa y entra en el rango de línea media? Esto vendría a ser zona 2. En zona 2, la línea media ve limitada su capacidad de transporte por la regulación de tensión. Como bien sabemos, el operador maneja unos límites de operación y estos establecen por lo general que no debe superarse el 5% de la tensión nominal o estar por debajo de ella
5%. Entonces, el límite de la capacidad de transporte, como se ve claramente, empieza a reducirse. ¿Y eso es por qué? Por regulación de tensión. Cuando incrementamos todavía más la longitud de la línea, entonces, superando los 320 kilómetros, la capacidad de transporte de la línea se ve limitada por criterios de estabilidad transitoria. Entonces, podemos ver que la zona 3 es una zona donde se ha reducido bastante la capacidad de transporte de la línea, ¿no? Puedo darles un ejemplo. Acá en Bolivia tenemos una línea de 230 kilovoltios con dos circuitos y los conductores de fase son, como habíamos visto anteriormente, dos conductores por fase, Flint. La capacidad térmica del conductor fue calculada aproximadamente por 350 megavatios por circuito. Eso quiere decir que la línea, en teoría, tiene una capacidad de 700 megavatios, ¿no? Ese sería, vamos a decir, el límite térmico de la línea. La potencia natural de esa línea es aproximadamente 400 megavatios, ¿no? Esa línea tiene una longitud aproximada de 50 kilómetros, por lo tanto, la capacidad de transporte que tiene la línea es la del límite térmico del conductor. Otra línea construida con las mismas estructuras y los mismos conductores, pero con una longitud de 380 kilómetros, ya no tiene esa capacidad. La capacidad declarada de esa línea que les comento de 380 kilómetros es apenas de 70 megavatios por terna. Es decir, para una línea corta la capacidad era de 350 megavatios por terna y para la línea larga ha bajado hasta los 70 megavatios aproximadamente, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar eh, que este aspecto es precisamente una de las grandes limitaciones de la transmisión por corriente alterna. A medida que va incrementando la longitud de la línea, la capacidad de transporte empieza a caer, ¿no? Tanto mayor es la longitud, tanto menor es la capacidad de transporte, aunque cueste lo mismo que una línea corta, ¿no? Entonces, ese es un análisis que muchas veces ahora se lo plantea eh, ver la posibilidad de saltar a otra tecnología para líneas largas, evaluar técnica y económicamente la posibilidad de construir una línea en corriente continua. Entonces, aquí estamos viendo un poquito eh, la limitación que tiene la tecnología de transmisión en corriente alterna en función a la longitud de la línea. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Bien, pasamos al siguiente punto, niveles de tensión. Cuando se propone un proyecto de línea de transmisión, usualmente se adoptan niveles de tensión estandarizados y eso guarda relación directa con normas, estándares internacionales, como la IEC 671-1, que establece estas tensiones máximas de diseño. En el caso de nuestras líneas en 220 kilovoltios en Perú o 230 acá en Bolivia, la tensión máxima de diseño viene a ser 245 kilovoltios, ¿no? Y para 500 kilovoltios, por ejemplo, en gama 2 la tensión máxima de diseño es de 550. Eso conforme a la norma IEC 671-1. Otra norma que también se suele utilizar para seleccionar niveles de tensión estandarizados es la norma IEEE
1313-1. En el caso de nuestras líneas de 220 o 230 kilovoltios, según esta norma americana, la tensión máxima de diseño sería 242 kilovoltios. En el caso de 500, sería 550 kilovoltios, ¿no? Entonces, en nuestros países, tomando en cuenta las referencias que acabamos de citar, se han definido niveles de tensión estandarizados. En el caso del Perú, a través del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, tenemos esta definición de tensiones, ¿no? Baja tensión, media tensión, alta tensión, muy alta tensión. En alta tensión tienen 60 kilovoltios, 138, 220 y en alta tensión 500 kilovoltios. En Bolivia se han establecido también tensiones similares. En alta tensión tenemos desde 69 kilovoltios, 69 kilovoltios, 115, 230 y 500 kilovoltios. Este nivel de tensión de 132 kilovoltios aparece acá porque hace algunos años se construyó un proyecto de interconexión hacia la Argentina. Esa es la única línea, pero de interconexión con Argentina que tiene este nivel de tensión, ¿no? Si vemos un poquito los mapas del sistema eléctrico de transmisión, en el caso peruano, tenemos el denominado SEIN, ¿no? Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, y los niveles de tensión principales en transmisión son 138, 220 y 500 kilovoltios. Estos tres niveles de tensión solamente acumulan hasta el año pasado 22.237 kilómetros de longitud. Es una infraestructura impresionante, ¿no? Tenemos, de acuerdo a este reporte del COES, actualizado a marzo del año actual, en 500 kilovoltios tenemos 3.424 kilómetros, en 220, 13.754 kilómetros y en 138 kilovoltios, 5.058 kilómetros. Entonces podemos ver acá, es el sistema eléctrico interconectado nacional, y a modo comparativo tenemos también el sistema troncal interconectado, denominado STI en Bolivia, que está compuesto precisamente por toda la infraestructura de transmisión en 69, 115, 230 y 500 kilovoltios. La longitud acumulada hasta el año 2024, que ese es un informe del año pasado, es de 7.026 kilómetros, ¿no? Comparado con el sistema peruano, realmente es 3 veces menor, por lo menos, pero sí compartimos niveles de tensión similares, ¿no? Un caso particular acá en Bolivia, Bolivia está conformada por 9 departamentos. De estos 9 departamentos, 8 están interconectados al sistema troncal de interconexión. Falta un departamento y es precisamente el departamento norteño de Pando, con su capital Cobija, que limita con Brasil. Actualmente se está analizando un proyecto de interconexión precisamente con el sistema brasilero, debido a que el sistema brasilero está muy próximo a la frontera. El sistema eléctrico brasilero está muy próximo a la frontera, con líneas de 138 y 230 kilovoltios. Entonces se está evaluando esa perspectiva de interconexión con Brasil en el estado de Acre y Rondônia. ¿Por qué no se está construyendo actualmente una línea hasta Cobija? Porque esa línea aproximadamente tiene una longitud de 1.000 kilómetros. Eh, entonces, ese es el motivo principal, y con lo que habíamos comentado anteriormente, las limitaciones que tiene la tecnología en corriente alterna, hace que se esté evaluando la posibilidad de interconexión con el Brasil. Sin embargo, también se está considerando evaluar la posibilidad de construir una línea de corriente continua por la longitud, ¿no? Entonces, ese es un caso todavía pendiente, un caso de estudio pendiente.
Cuando tenemos que definir un nivel de tensión a priori de forma rápida, podemos utilizar algunos criterios empíricos. Uno de ellos, muy conocido, es el de la fórmula empírica de Alfred Steel. Esta fórmula establece el nivel de tensión óptimo en función a la potencia y a la longitud de la línea. En este caso, por ejemplo, tenemos eh, el siguiente requerimiento, que es diseñar una línea de transmisión con una longitud de 170 kilómetros y una potencia de 150 megavatios. Nosotros reemplazamos eso en la fórmula, la potencia está en kilovatios, por lo tanto introducimos 150.000 kilovatios y la longitud tal cual, 170 kilómetros. El resultado viene a ser 220 kilovoltios, la tensión óptima de diseño para este requerimiento, ¿no? En ese caso, la tensión recomendada en Perú sería 220 y acá en Bolivia 230. Otro criterio muy útil es el de la potencia natural, ¿no? Eh, Todas las líneas tienen una impedancia característica y se resumen acá en la tabla que está en el libro Overhead Power Lines de Kisling Nolasco. Por ejemplo, para una línea con un solo conductor por fase, la impedancia característica de esa línea es aproximadamente de 400 ohmios. Si se utilizan dos conductores por fase, se reduce la impedancia característica a 320 ohmios. En este caso, nos piden diseñar una línea de transmisión con una potencia de 150 megavatios y con un solo conductor por fase. Lo que hacemos es, de acuerdo a la fórmula, sustituir la potencia en megavatios, 150, y la impedancia característica. Al considerar un solo conductor por fase, asumimos una impedancia característica de 400. El resultado, 244.9. Es un nivel de tensión similar al que habíamos obtenido anteriormente con el criterio de Alfred Steel. Por lo tanto, estos dos criterios, el de Alfred Steel y de la potencia natural, nos llevan a recomendar estos niveles de tensión, 220 kilovoltios en Perú y 230 en Bolivia. Bien, el siguiente tema es el de la selección de ruta, la selección del trazo de línea. Aquí actualmente se toman muchos criterios para evaluar las alternativas de trazo de línea o ruta de línea. Entre ellos tenemos los criterios técnicos y económicos. Estos criterios, por ejemplo, tienen que ver con buscar la menor longitud posible para la línea. También reducir la cantidad de vértices. Em, ¿Por qué dice menor cantidad de vértices? Por lo general, cuando tenemos vértices o ángulos de línea, se deben utilizar estructuras de anclaje intermedias o de ángulo, y esas estructuras son más pesadas que las estructuras de suspensión, por lo tanto, encarecen el proyecto cuando la cantidad de vértices es excesiva. Por lo tanto, se trata de minimizar precisamente la cantidad de vértices en una línea y obviamente la longitud también. Es importante dentro de estos criterios técnico-económicos considerar la proximidad a vías de acceso. Esto no solo para la construcción, no solamente para llevar todos los materiales que van a formar parte de la línea, sino también para que mediante estas vías de acceso se puedan realizar las tareas de mantenimiento respectivas a lo largo de la vida útil de estas instalaciones, que normalmente están entre 30 a 50 años. Por eso es importante que el trazo de línea también esté cerca a vías de acceso, principales o secundarias, ¿no? También es importante verificar que las zonas por las que está atravesando la línea no tenga zonas inestables geológicamente o conflictivas, ¿no? Entonces, esto también es importante
para evitar algunos problemas durante la construcción de la línea o a lo largo de su vida útil. También es importante reducir en lo posible la cantidad de cruces de río, cruces de líneas de transmisión o de distribución existentes. No siempre es posible, pero es un criterio que debe tratar de aplicarse de tal forma que esto facilite la construcción. Eh, Cuando tenemos un cruce de línea de alta tensión, por ejemplo, es necesario realizar las gestiones y coordinar también con el operador, no solo con el propietario de la línea, sino con el operador nacional para realizar la desconexión de la línea que se va a cruzar y que pueda construirse con seguridad la nueva línea. Entonces, si se tienen varios cruces, de alta tensión particularmente es muy complicado y sobre todo cuando se cruzan líneas que llevan bastante energía eléctrica, ¿no? Estamos hablando de líneas de 230 kilovoltios, por ejemplo, o líneas de 115 kilovoltios asociadas a generación. También es importante, dentro de los criterios de selección de ruta, evaluar el impacto ambiental y esto es importante cumplirlo. En todos los países exigen un estudio de impacto ambiental precisamente para identificar el impacto que va a generar la construcción de la línea y que ese estudio también indique cuáles van a ser las medidas de mitigación, ¿no? Que se van a adoptar. Otro aspecto que es muy importante, cada vez es más importante considerarlo, es el tema arqueológico. Es importante que al proponer un trazo de línea se averigüe precisamente si existen zonas donde hay restos arqueológicos, ¿no? Y al igual que las zonas protegidas ambientales, existen zonas arqueológicas que definitivamente no se pueden tocar, no se pueden modificar. La línea no puede atravesar una zona arqueológica protegida y por ese motivo es importante también generar un informe detallado del trazo de línea, ¿no? Y por último también está el tema del impacto social. Muchas de nuestras líneas atraviesan zonas de cultivos, zona de granjas, y esto puede generar resistencia de parte de las comunidades que se van a ver afectadas por la construcción de la línea de transmisión. Por lo tanto, es importante que haya un estudio socioeconómico que permita ver precisamente la cantidad de afectados y hacer una estimación de la compensación económica que debieran recibir, ¿no? Quiero compartir con ustedes este caso que estamos viendo en la imagen. Es un proyecto hidroeléctrico que está actualmente en construcción en Bolivia, próximo a la sede de gobierno, La Paz. El proyecto hidroeléctrico se llama Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. Tiene dos centrales de generación. Eh, la que está bastante avanzada es la central hidroeléctrica de Humapalca y la que se prevé para más adelante es la central hidroeléctrica Palillada. Estas dos centrales van a estar unidas por una línea de 12 kilómetros. El proyecto de transmisión tiene precisamente el objetivo de evacuar toda la energía generada en estas dos centrales hacia La Paz, hacia la sede de gobierno, a alguna de las subestaciones existentes más próximas. Y como pueden ver, aquí se han planteado varios trazos alternativos. Por ejemplo, el que está en color magenta tiene una longitud de 94 kilómetros y esa alternativa fue descartada. ¿Por qué motivo? Porque durante el recorrido que hace la línea, después de cruzar el río La Paz, está atravesando zona de cocales, por un lado, y las comunidades están precisamente a lo largo de todo ese tramo de línea, y es una zona conflictiva.
Y por otro lado, antes de llegar a la subestación Palca, existe lo que se denomina el Camino del Inca, el Taquesi, y es un área protegida. De hecho, para ingresar a esa área, a esa zona, se necesitan permisos. Por lo tanto, tanto por el tema social relacionado con los cultivos de coca y cítricos y café en esta zona, y en la otra zona que es parte del camino del Inca, denominado el Taquesi, esa alternativa fue descartada. Otra alternativa, que era la de menor longitud, en color marrón, no sé si pueden visualizarla, era evidentemente la longitud de menor longitud, pero atravesaba una zona arqueológica, la de Pasto Grande, y esa zona también está protegida por decreto presidencial. Por lo tanto, se descartó esa alternativa. Otra alternativa que es la de color amarillo, que comparte buena parte del trazo con la verde. El trazo amarillo tiene una longitud de 105 kilómetros, puede construirse sin mayor problema. Sin embargo, antes de llegar a la subestación Mazo Cruz, tiene que atravesar una zona donde hay alta resistencia de parte de la comunidad a la construcción de una nueva línea de transmisión, porque actualmente ya existen líneas de alta tensión en esa zona. Y tener nuevas líneas en paralelo va a generar una fuerte oposición y por ese tema, un tema social, se descartó esta interconexión. Finalmente, la alternativa que fue elegida fue la verde, de 87 kilómetros, ¿no? Entonces, esa fue la alternativa planteada. Ahora, una vez que se eligió esa alternativa, se encomendó realizar la topografía lidar de la zona. Em, un detalle que es importante comentar, en los proyectos de transmisión usualmente tenemos por lo menos dos etapas, una que es de prefactibilidad o ingeniería básica, donde se hace el análisis precisamente de los trazos que estábamos viendo, y después ya viene la ingeniería de detalle para construcción. Una vez que el trazo ha sido aprobado, entonces, después de haber hecho una verificación en campo, de todos los vértices, se encarga la topografía lidar y a partir de esa se espera generar ya la lista, la planilla de construcción, ¿no? ¿Qué pasó cuando entregaron la topografía lidar de este proyecto? Resulta que en el primer tramo del proyecto, aunque no era visible a simple vista, se pudieron advertir estas terrazas. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la imagen y las terrazas en ella? Bien, realmente fue una sorpresa mayúscula cuando revisamos el lidar. Eh, evidentemente es una zona de altas pendientes donde hay pocos asentamientos, como comunidades con casas muy dispersas. Entonces poco íbamos a imaginar que bajo la vegetación exuberante de la zona se iban a encontrar precisamente restos arqueológicos, ¿no? Y se tienen terrazas de diferente magnitud. Algunas cubren totalmente algunas laderas, mientras que en otros casos son terrazas dispersas. Entonces, eh, cuando notamos esto, inmediatamente nos reunimos con nuestros colegas arqueólogos y se programó un viaje de inspección. Entonces, fuimos a campo nuevamente y fuimos exactamente hasta los puntos de torre. Fue dificultoso porque es una zona, como les digo, con vegetación exuberante, donde hay muy pocas casas, es una comunidad muy dispersa, pero bajo la densa vegetación aparecen precisamente estos rastros, ¿no? Y hemos logrado llegar y verificar que evidentemente
de acuerdo a la descripción que hacía nuestro colega arqueólogo, pertenecen al periodo incaico. Y de hecho nos pudo comentar que de acuerdo al tamaño y la distribución, se podía presumir también el tipo de cultivos que ellos tenían, ¿no? Muchas de estas terrazas incaicas que reveló el IDAR están erosionadas. Tendría que hacerse un proceso de recuperación con inversión privada o pública para poder recuperarlas, ¿no? Entonces, como esta zona no aparecía en ningún mapa de referencia de restos arqueológicos, al final, para evitar cualquier problema o retrasos durante la construcción de la línea, se recomendó realizar una variante. Y esto pasa con no solamente el tema arqueológico, a veces puede ser un tema social, algún propietario que no quiere, por ningún motivo, eh, permitir la servidumbre, ¿no? del paso de la línea. Y si forma parte de una federación, una agrupación y todos se oponen, muchas veces eso también ya en el periodo constructivo va a obligar posiblemente a hacer una variante. Entonces, pueden suceder este tipo de, situaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. Bien, otro aspecto que es importante considerar durante la selección de ruta es cuál va a ser el ancho de faja de seguridad que requiere nuestra instalación, nuestra línea de transmisión. En el caso del Perú, de igual forma, el em, documento CNE 2011, el Código Nacional de Electricidad, em, tiene en la tabla 219, en función a la tensión nominal de la línea, un ancho mínimo recomendado. Por ejemplo, podemos ver que en 220 kilovoltios corresponde un ancho mínimo de 25 metros y en 500 kilovoltios un ancho de 64 metros, ¿no? Ese ancho mínimo tiene que ser verificado, obviamente, en función a las características geométricas de la estructura y el ángulo de balanceo. De acuerdo al código, eh, se debe verificar el desplazamiento que va a tener el conductor por efecto del viento a una presión de 290 pascales y una flecha de 25 grados, y adicionalmente considerar la distancia de seguridad horizontal del propio código para poder fijar cuál es la distancia realmente que debe tener la faja de servidumbre, cuál es el ancho, ¿no? A partir de este análisis, muy probablemente se vayan a modificar los valores recomendados, ¿no? En el caso de 220 kilovoltios, por lo general, suele estar por encima de los 30 metros, ¿no? En el caso de las distancias de seguridad, también es importante considerar las distancias de seguridad del conductor hacia el terreno, del conductor hacia la carretera, hacia cruces por vías de tren, eh, cruces sobre otras líneas. Aquí solamente hemos extractado una de las tablas que proporciona el Código Nacional de Electricidad, la tabla 232, que precisamente está referida a las distancias verticales de seguridad, ¿no? Con respecto a carreteras, calles, eh, ríos también. Entonces, es para tener una idea de cuáles son los requisitos que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de seleccionar la ruta, ¿no? La faja de seguridad, cuál va a ser el ancho de esa faja y cuáles van a ser las distancias de seguridad verticales y horizontales. En el caso boliviano, tenemos una norma que es la AETN 466 del año 2023. Esta norma establece bajo condiciones muy similares el ancho de faja de seguridad, muy similares al caso peruano. Aquí se pide analizar el balanceo del conductor bajo una presión de 29 kilogramos por metro cuadrado, una flecha de 16 grados centígrados, y recomienda anchos de faja mínimos.
Por ejemplo, para 69 kilovoltios está en un rango de 23 a 31 metros. En 115, 31 metros. 230 kilovoltios, 38 a 61 metros. Y 500 kilovoltios de 61 a 92 metros. La distancia exacta, el ancho exacto de la faja de seguridad, se determina mediante esta fórmula, ¿no? Y el ángulo de balanceo por esta otra. Y las distancias de seguridad en la norma boliviana se establecen tres zonas geográficas. La primera zona geográfica son los llanos orientales hasta una altitud máxima de 1000 metros. Después tenemos la zona intermedia de valles de 1000 a 3000 metros y la zona de altiplano de 3000 a 5000 metros, ¿no? Entonces, en la norma AETN 466 también se establecen las distancias verticales de seguridad. Aquí podemos ver, ¿no? De 0 a 1000 metros, zona uno. Tenemos ya calculadas todas las distancias de 69, 115, 230 y 500 kilovoltios. ¿Qué pasa cuando se excede la altitud de 1000 metros? Tenemos también la corrección por altitud definida y los valores están en el artículo 5, valores de corrección por altitud. Bien, hasta este punto de selección de ruta, ¿alguna consulta tal vez? Bien, pasamos al siguiente punto. Eh, habíamos iniciado en generalidades con una descripción de los componentes de la línea y ahora vamos a pasar al diseño eléctrico y vamos a analizar un poquito la selección del conductor, tipos de conductor. Uno de los primeros elementos, quizá uno de los más importantes del proyecto, es precisamente la definición del tipo de conductor que vamos a utilizar y la sección del mismo. En cuanto a tipos de conductor, tenemos, por ejemplo, el AC, que es un conductor de aluminio, que usualmente no se usa en líneas de transmisión, pero sí en barras flexibles de las subestaciones de transmisión. Es común, por ejemplo, utilizar conductores de 2000 MSM, 2500 MSM para barras de 230 kilovoltios y 500 kilovoltios también. Pero como habíamos dicho, en líneas de transmisión no es usual utilizar este tipo de conductor. Si bien tiene una alta conductividad, tiene una baja resistencia mecánica y una flecha considerable. Eso, utilizar un conductor de este tipo obligaría a utilizar torres muy altas, ¿no? Entonces eso es antieconómico. Pero para distancias cortas, como son las distancias entre pórticos de subestación, no es un problema. Después tenemos el conductor triple AC, que es un conductor de aleación de aluminio. El 100% de sus hebras son conductores de aleación de aluminio. La conductividad de este conductor triple AC es menor a la del doble AC. Si vemos en la tabla proporcionada por la empresa Southwire, podemos ver que en el caso del aluminio, eh, la conductividad es del 61,2%, mientras que la aleación de aluminio es de 52,5%, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene menor conductividad y por lo tanto mayor resistencia eléctrica. ¿Cuál es la ventaja de este conductor respecto al aluminio? Es su resistencia mecánica. La resistencia mecánica es alta y eso permite que pueda ser utilizado en líneas de transmisión eléctrica. Otro conductor que también se utiliza, y precisamente habíamos citado el caso boliviano de líneas de 500 kilovoltios, tanto en zona baja como en zona alta, utilizan conductores ACAR. El conductor ACAR tiene un núcleo compuesto por hebras de aleación de aluminio, hilos de aleación de aluminio,
y la corona es de hilos de aluminio, AC. Entonces, tiene un núcleo AC y una corona AC. Eso permite tener excelentes propiedades conductivas y también mecánicas. Entonces, es un conductor que finalmente fue seleccionado precisamente para las líneas de 500 kilovoltios. Y el conductor más utilizado en nuestras líneas desde el siglo pasado, evidentemente, es el conductor ACCR. Es un conductor cuya corona es de aluminio y el núcleo es de acero, ¿no? Acero galvanizado. Estos conductores tienen alta conductividad y alta resistencia mecánica también y han sido utilizados exitosamente en todas las condiciones climáticas de Bolivia, ¿no? En zonas llanas, en zona de valles y en zona de altiplano. Entonces, es un conductor que evidentemente ha probado ser excelente para proyectos de líneas de transmisión. ¿Por qué en el último tiempo ya no se está utilizando? Es porque este conductor, al tener un núcleo de acero, es un conductor más pesado que todos los anteriores y por un porcentaje importante, puede ser 20, 30, hasta 40%, depende de la cantidad de hebras de acero que tiene en el núcleo. Eso hace que desde el punto de vista técnico-económico sea más viable analizar actualmente la aplicación de conductores triple AC o ACAR. Y después tenemos térmicos, ¿no? Conductores térmicos de alta capacidad. Son conductores que por lo general están proyectados para trabajar de forma permanente por encima de los 100 grados. Tenemos conductores que pueden trabajar tranquilamente en un rango de 150 hasta 200 eh, grados centígrados, ¿no? Y son conductores de baja flecha y estos suelen ser utilizados sobre todo en proyectos de repotenciamiento cuando se quiere incrementar la capacidad de transporte de una línea existente, si esta es una línea corta y depende de la capacidad térmica del conductor, entonces puede ser una muy buena alternativa utilizar este conductor en lugar de desmontar toda la línea y construir una nueva. A veces simplemente es para línea corta. Vamos a recalcar el punto. Para línea corta es una excelente alternativa. Bien. Hemos visto los tipos de conductores. Ahora vamos a ver los criterios de selección del conductor. Eh, Hemos visto que un conductor tiene una capacidad térmica definida que puede ser suficiente para ser elegido en el caso de líneas cortas, para ser implementado en algún proyecto de transmisión. La norma que utilizamos para calcular la capacidad térmica del conductor es la norma IEEE 738. Pero también es importante evaluar cuáles son las pérdidas Joule, las pérdidas por calor que genera el conductor, ¿no? Entonces, van de la mano la evaluación de la capacidad térmica y las pérdidas Joule. Otros criterios importantes de diseño eléctrico son el de efecto corona, ¿no? Campo eléctrico, campo magnético, ruido audible y radiointerferencia. ¿No? En Perú y en Bolivia compartimos una particularidad. Tenemos regiones muy variadas geográficamente. Entonces, eso obliga a que cuando hagamos diseños, particularmente en 230 o 500 kilovoltios, tengamos mucho cuidado en la evaluación y selección del conductor por efecto corona. Muchas veces este criterio es el que predomina sobre la capacidad térmica, particularmente cuando se trata de líneas que se encuentran por encima de los 3000 metros de altura. Entonces es importante hacer una evaluación detallada bajo estos criterios y obtener también los perfiles de campo eléctrico, campo magnético, el ruido audible que genera y también la radiointerferencia.
Voy a compartir un video con ustedes de una línea de 230 kilovoltios a 3900 metros. Un segundito. Vamos a reproducir acá un video. El video corresponde a una línea de 244 kilómetros. Bien, esa subestación que estamos observando ha sido construida en una ladera y en esa ladera la altitud es aproximadamente de 3900 metros sobre el nivel del mar. Eh, Al momento de grabar el video, estábamos debajo del vano flojo, ¿no? Se puede observar entre la última estructura de la línea y el ingreso a los pórticos de la subestación. Vamos a ver ahora otro video, un par de vanos hacia adelante, y vamos a escuchar. Bien, como han podido escuchar, realmente el efecto corona, el ruido audible que genera una línea de 230 kilovoltios a esa altitud, ¿no? 3900 metros sobre el nivel del mar, es intenso, el sonido realmente es intenso. Y para la comunidad agrícola de la zona, evidentemente, no ha sido nada agradable para ellos y eso ha generado mucho rechazo para nuevos proyectos. Inicialmente, esta subestación que veíamos fue proyectada para duplicar su tamaño, pero debido a lo comentado, ¿no? El rechazo que ha generado estas instalaciones, el ruido, el incumplimiento también de algunos compromisos, ha hecho que finalmente se descarte la ampliación de esa subestación. Respecto al ruido del conductor, también es una experiencia interesante porque, como les comentaba, el diseño fue realizado para una línea de 244 kilómetros. Cuando se hizo el análisis eléctrico del conductor, precisamente por efecto corona, ruido audible, eh, se vio que lo mejor para esta zona, que superaba los 3500 metros hasta los 4500 metros o 4600 metros, que era el pico de una de las torres, eh, sería mejor utilizar otro conductor, pero a lo largo de la línea eran varios picos, no era uno solo, eran varios picos donde se superaba. Entonces, llegado el momento, tenía que tomarse la decisión si se iba a aplicar un solo conductor o dos conductores a la línea antes de lanzar la licitación de suministros. Como se vio que el tramo que superaba los 3500 metros hasta los 4500 no superaba el 15% de la línea, si mal no recuerdo, y no era un tramo continuo, era un tramo discontinuo en pequeños picos. Finalmente se tomó la decisión de utilizar el conductor de menor sección, el conductor ACCR Rail, ¿no? Y
Una vez que se construyó y energizó, esos videos corresponden al día de la energización de la línea. Ahí se pudo ver que evidentemente el ruido audible era intenso, era intenso. No superaba el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero era molesto, realmente era molesto. Entonces, convivir con ello de forma continua, es un problema, sobre todo para las comunidades que están al lado de nuestras instalaciones. Entonces, en algún momento se ha conversado sobre este tema y actualmente lo que se recomienda es, aunque resulte un poco más costoso, la diferencia tampoco no era demasiado grande, el proyecto podía asumirlo, podía haberse utilizado un conductor ACAR 1250, uno solo, en lugar del ACCR Rail. Y con eso no se hubiera tenido este inconveniente en los picos donde se supera los 3.500 metros de altura, que más o menos es el nivel al cual el ruido audible y el efecto corona eh, eh, provocan este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia de la selección de conductor para una línea de 230 kilovoltios en zona alta. Vamos a continuar con otro componente de la línea, que es el cable de guarda. Em, por lo menos hay tres alternativas para la selección del cable de guarda. Los cables de acero galvanizado han sido ampliamente utilizados en las líneas de transmisión a lo largo de varias décadas, 50, 60 años. Entre las secciones más utilizadas acá en Bolivia, por ejemplo, tenemos el EHS 516, el 3 octavos y 716. 516 se sigue utilizando hasta ahora en las líneas de 115 kilovoltios. 3 octavos es un estándar ya en todas las líneas de 230 kilovoltios. Y el calibre 716 se ha utilizado en la línea de 500 kilovoltios en zona baja. También tenemos la alternativa del tipo de cable Alumoclat, que es acero también, un cable de acero, pero recubierto por aluminio, acero aluminizado. Algunos calibres que son típicos son estos dos, ¿no? El número 7 y el número 8. 7 hilos de acero, calibre 7 y calibre 8. Y por el tema de telecomunicaciones y comunicación con SCADA para la operación segura de la línea, es obligatorio actualmente utilizar al menos un cable OPGB doble, ¿no? Entonces, si una línea de transmisión ha sido proyectada con un solo cable de guarda, ese cable de guarda debe ser OPGB doble. Si tienes dos, existe la opción de utilizar un cable EHS y utilizar un cable OPGB doble. Por lo general, la sección mínima que se requiere para la selección de este cable de guarda se realiza mediante esta fórmula, ¿no? Entonces, para mayor detalle, se puede ver esta referencia, el Overhead Power Lines de Kisling Nolasco. Bien, em, las distancias eléctricas en aire. Dentro del diseño eléctrico, esto también es muy importante porque sabemos que nuestras instalaciones en transmisión van a ser sometidas a sobretensiones de diferente origen. Pueden ser sobretensiones por descargas atmosféricas, por maniobras dentro de las subestaciones de transmisión o sobretensiones que se producen a frecuencia industrial. Y la forma de onda es como la que se observa en la tabla, ¿no? Entonces, para realizar el cálculo de estas distancias en aire, se utiliza actualmente, y es una norma que se ha aplicado mucho en los proyectos en los últimos 15 años sobre todo, se ha utilizado mucho la norma europea 50341-1. Esta misma norma recientemente y las fórmulas que plantea se han
adoptado en la norma brasilera 5422, que ha sido recientemente aprobada. No recuerdo si el 2023 o 24. Por lo tanto, esa es una norma de referencia internacional actualmente para el cálculo de distancias en aire, específicamente para líneas de transmisión. Y esta norma establece por lo menos tres criterios para el cálculo de estas distancias. El primer criterio vendría a ser la condición uno sin viento, asociada a una distancia eléctrica por descarga atmosférica o rayo. En la imagen, la silueta adjunta, la silueta de la estructura, podemos ver, por ejemplo, tres ángulos de balanceo, ¿correcto? El mayor ángulo de balanceo es de 60 grados en esta silueta y está asociado a la distancia menor de todas, que es precisamente eh, frecuencia industrial. Y tenemos la otra, que es la menor de todas sin viento, solamente por el ángulo de línea, 15 grados. Esa está asociada a una distancia de rayo, sobre tensión por rayo. Es la mayor de todas en 230 kilovoltios, ¿no? Y tenemos un ángulo de balanceo medio. Ese está asociado a una distancia por maniobra. Entonces, esos son los tres criterios que establece la norma europea para la elaboración de la silueta de la estructura y de las distancias de aire coincidentes con el viento. Viento máximo asociado a una distancia a frecuencia industrial. Viento moderado asociado a una distancia por maniobra. Y sin viento, solamente con la desviación por el ángulo de línea, sin viento asociada a una distancia por descarga atmosférica. Aparte de estas distancias, es muy importante considerar también las distancias de seguridad para mantenimiento en línea viva. Sabemos que a lo largo de la vida útil, estas estructuras van a ser monitoreadas y muchas veces va a subir personal, ¿no? A hacer distintos trabajos de mantenimiento. Por lo tanto, es importante que se cumplan las distancias de mantenimiento en línea viva. Y para ello tenemos como referencia la norma IEEE 516 del año 2021 y el mismo Código Nacional de Electricidad del Perú, el suministro 2011, establece en la sección 12, tabla 124, cuáles son esas distancias. Estas distancias también deben considerarse en el diseño de la línea, de la silueta de la estructura. Bien, otro tema importante dentro de lo que se considera el nivel de aislamiento, el diseño eléctrico, nivel de aislamiento, es la selección por polución o por contaminación. Esta selección se la realiza bajo la norma IEC 60815. Eh, esta norma recomienda estos valores, ¿no? Para polución muy ligera se debe cumplir con 12,7 milímetros por kilovoltio. Esa es la recomendación. Polución ligera 16 milímetros por kilovoltio. Y así sucesivamente. Media con 20, pesada 25 y muy pesada 31 milímetros por cada kilovoltio. En el ejemplo, tenemos el requerimiento para diseñar el nivel de aislamiento por polución ligera para una línea en 230 kilovoltios, con una altitud de 1000 metros y una distancia de fuga para aisladores de vidrio igual a 315. Esta distancia de fuga es la distancia desde la parte superior del aislador hasta la parte inferior, ¿no? Todo el contorno del aislador. Esa distancia es de 315 milímetros por aislador. A partir de estos datos, simplemente sustituimos los datos, ¿no? Tenemos la tensión máxima de diseño, el factor de corrección por altura y la distancia de fuga recomendada, ¿no? Distancia mínima recomendada. Y en este caso, como es una zona de polución ligera, usamos 16 milímetros por kb.
Este, por ejemplo, es el valor que se utilizó para el diseño de la línea que veíamos en los videos, en zona alta, ¿no? Eh, entonces, no daba 13, sino daba aproximadamente 19 aisladores, si mal no recuerdo, y en zona que superaba los 4000 metros, se utilizaron 21 aisladores, utilizando esta misma fórmula. En este caso, para una altitud de 1000 metros, se tiene, aplicando un factor de seguridad de 1,10, 14 aisladores, ¿no? Entonces, este es el estándar, por ejemplo, de aislamiento en líneas de 230 kilovoltios hasta 1000 metros en Bolivia. 14 aisladores y en algún caso 15 aisladores. El número de aisladores, si bien realizamos un cálculo por polución, como el que veíamos anteriormente, debe ser validado en el programa Flash. Eh, Este programa está asociado a la norma IEEE 1243, que es la norma que nos permite calcular el desempeño de la línea de transmisión frente a descargas atmosféricas. Esta norma establece las fórmulas y criterios para calcular el flameo por falla de blindaje, que es cuando el rayo impacta directamente en el conductor, generando una sobretensión aplicada a la cadena de aisladores. Y también nos permite calcular el flameo inverso, que es cuando el rayo cae sobre los cables de guarda, la estructura o el terreno muy próximo a la torre, generando flameo inverso. Anteriormente este programa solamente corría en DOS, pero actualmente se puede descargar una planilla Excel y esa planilla Excel tenemos acá como captura de pantalla, ¿no? Se la puede descargar. Em, Básicamente los datos que nos pide es la densidad de descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado. Eso lo calculamos en función del nivel seráunico de la zona del proyecto. También debemos indicar cuál es el vano típico de la línea, qué conductores se utiliza, vale decir cuál es el diámetro, cuál es la flecha del conductor. ¿Es un solo conductor por fase? ¿Son dos? ¿Son cuatro? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿No? Eso respecto a conductores. De igual forma para los cables de guarda. A partir de esa información y también eh, la resistencia de puesta a tierra, el programa Flash calcula el índice de salidas, tanto por falla de blindaje como por flameo inverso. Si los resultados obtenidos satisfacen los requerimientos eléctricos, se mantiene el número de aisladores calculados por polución. En caso de que no fuera así, se incrementa, ¿no? Se incrementa el número de aisladores. Para un análisis más detallado, este libro que se cita en la parte inferior, Coordinación de aislamiento de redes eléctricas de alta tensión, tiene bastantes criterios al respecto y nos permite ver paso a paso la metodología de cálculo, ¿no? De desempeño frente a descargas atmosféricas. Una cosa particular que, bueno, comentarles que mi esposa es peruana, entonces con alguna frecuencia yo estoy por allá. Y una cosa que me llamó mucho la atención en una de las primeras visitas que hice el año 2012 es que vi algunas líneas de transmisión, sobre todo de 60 kilovoltios, me parece, sin cable de guarda, muy próximos a la costa. Eso me llamó la atención porque, claro, acá en Bolivia todas las líneas de transmisión, sin excepción, tienen cables de guarda, al menos uno en 69 kilovoltios y en 115 usualmente dos y todas las demás niveles de tensión, dos cables de guarda. Pero después ya pude ver que el nivel seráunico en zona de costa es muy bajo en Perú y por ese motivo existen algunas líneas que no tienen cable de guarda. En Bolivia, el nivel seráunico más bajo que se tiene está por encima de los 40 días año. Es lo mínimo.
y lo máximo está por los 100 días año, ¿no? Entonces es una zona de alta densidad de descargas atmosféricas, el Chapare precisamente, donde, bueno, hizo su carrera política el expresidente, ¿no? Evo Morales. Entonces esa zona tiene esa característica, es una zona de alto nivel ceráunico. Por ese motivo es que las líneas en Bolivia, sin excepción, todas tienen cables de guarda, ¿no? Pero, claro, cuando los niveles ceráunicos son bajos, evidentemente ahí puede adoptarse otra solución, ¿no? También es cierto que influye mucho la altura de la torre. Em, Puedo comentarles, por ejemplo, que una vez que entró la primera línea de 500 kilovoltios Carrasco-Santibáñez en servicio, esta línea tiene en paralelo una línea de 230 kilovoltios entre las mismas subestaciones, Carrasco y Santibáñez, y tienen la misma longitud prácticamente, 235 kilómetros. Sin embargo, la que más ha salido en los últimos 2 años es precisamente la de línea de 500 kilovoltios, porque evidentemente está atravesando esa zona que les comento de alta densidad de descargas atmosféricas, pero también tiene la altura de la torre en contra. La altura promedio de una torre de 500 kilovoltios acá en Bolivia está por encima de los 50 metros. Y la altura de la línea de 230 kilovoltios, las estructuras que son delta horizontales, eh, es aproximadamente de 32 a 35 metros. Esa diferencia de altura de 32 a 35 metros respecto a 51, 52 metros eh, está demostrando que influye mucho en el índice de salidas por descargas atmosféricas. Pese a que la línea de 500 kilovoltios tiene 25 aisladores acá en Bolivia y la de 230 tiene 14, ¿no? Entonces, ¿qué se han hecho? Se han hecho tareas identificando precisamente las torres donde eh, han habido este mal desempeño por descargas atmosféricas. Ha sido algo puntual. Entonces se ha realizado un trabajo de mejora de resistencias de puesta a tierra, ¿no? Y con eso ha mejorado bastante el desempeño de la línea. Pero ha quedado demostrado que definitivamente la altura, la altura de una torre influye mucho en el índice de salidas por descargas atmosféricas. Bien, antes de pasar a lo que es el diseño mecánico, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo un par de dudas. No sé si puedo ayudarme. Adelante, por favor. Sí, la primera mencionó sobre las puestas a tierra. Típicamente, ¿cuáles son el valor de esas puestas de tierra o resistencia de tierra de las torres de transmisión? Y la otra que tengo es justamente, no sé si puede retroceder un slide. Claro. Veo que en el cable de guarda, el siguiente, por favor. En el cable de guarda es el slide 29. Ah, perdón. Sí. Ahí veo que son circunferencias, ¿verdad? ¿De dónde sale que ese cable protege en una zona de circunferencia? Ah, ya. Es lo que se denomina el modelo electrogeométrico. Ese es el modelo que se aplica en esta norma IEEE 1243 y ese es el modelo que se aplica también en el programa Flash. Entonces, justamente de acuerdo a la geometría, tanto de la torre y la ubicación del cable de guarda y conductores, se elabora geométricamente este dibujo, ¿no? Y a partir de él internamente el programa hace el cálculo respectivo para ver si existe la posibilidad de una falla por blindaje, ¿no? En este caso sería eso, ¿no? Falla por blindaje.
Ah, ok. Y sobre la resistencia típica de puesta a tierra para una torre, ¿cuál vendría a ser su valor? Ah, ya. Aquí en Bolivia es 20 ohmios, de acuerdo a normativa, el valor máximo permitido. Sin embargo, la propia norma establece que cuando el nivel ceráunico supera 100 días año, el valor recomendado es 15 ohmios como valor máximo de resistencia de puesta a tierra. Sobre las torres que les comentaba de 500 kilovoltios que han tenido un mal desempeño eléctrico, se midió cuál era la resistencia de puesta a tierra y una de las torres en particular estaba por encima de los 50 ohmios, Oh, por encima de los 50 ohmios. Entonces, evidentemente esa torre tenía que tener un mal desempeño eléctrico. Cuando se revisaron los reportes de supervisión, se pudo constatar que la torre, al momento de la medición, al entregar las fundaciones y el sistema de puesta a tierra, cumplió con los 20 ohmios mínimos o máximos requeridos durante la construcción. Pero hay un detalle. ¿Cuándo se ha realizado esa medición? ¿En época lluviosa o en época seca? Eso muchas veces determina la validez de esos datos que se han incorporado en los reportes de supervisión. Lo ideal siempre va a ser que esos reportes sean realizados en una época del año seca, ¿no? Entonces eso nos va a dar cuenta justamente del comportamiento real que podría tener la estructura ahí en servicio, la línea en servicio. listo, gracias. Un gusto. ¿Alguna consulta adicional? Bien, continuamos entonces con el diseño mecánico. Eh, el diseño mecánico, el punto de partida para hacer el diseño mecánico de conductores y estructuras es el modelo climático. El modelo climático nos permite establecer cuáles son las cargas de viento, cuáles son las cargas de hielo, las cargas combinadas. Y eso está claramente estipulado en el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Del 2011, la sección 25, tal como se muestra en esta tabla, la 250. Entonces, en base a esto, es que se deben fijar los criterios para el cálculo mecánico. En el caso boliviano, no tenemos un modelo climático estandarizado para el diseño de líneas eléctricas. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, la norma boliviana 1225003-1 del año 2021, que tiene este mapa. Este mapa es de velocidades de ráfaga de 3 segundos a 10 metros de altura para un periodo de 50 años. Entonces, las velocidades que proporciona este mapa sí son el punto de partida para realizar las estimaciones, ¿no? De las cargas que van a actuar sobre las líneas de transmisión en nuevos proyectos. También podemos aplicar los criterios que ya están incorporados en la norma AETN 466, que habíamos visto que define tanto la faja como las distancias de seguridad en Bolivia y divide a Bolivia en tres zonas geográficas claramente definidas, ¿no? Y en base a estas tres zonas geográficas, ya por la práctica, a lo largo de varias décadas, por ejemplo, en zona de llanos orientales, no se utiliza una hipótesis de manguito de hielo y muchos de los diseños adoptan las cargas similares a la NESC ligera para hacer el diseño de líneas, particularmente en diseños del siglo pasado. Este ha sido el criterio predominante, aplicar la norma NESC, ¿no? Ligera en zonas llanas, media en zonas intermedias y NESC pesada en zona andina. Una vez que tenemos claro cuál es el modelo climático, podemos utilizar las fórmulas que proporcionan estas normas de referencia para calcular de las cargas que van a actuar sobre los conductores y las estructuras. Actualmente está muy difundida, por ejemplo, la norma IS 6826,
que es justamente la que se ha empleado acá en Bolivia para el cálculo mecánico de las líneas de 500 kilovoltios. También está la AC74, norma americana, la propia NESC, a la que hacíamos referencia, y en el caso peruano tenemos, como habíamos visto, el Código Nacional de Electricidad con con el mapa y la tabla respectiva, ¿no? De modelo climático y obviamente las fórmulas de cálculo, tanto para la presión de viento como la carga de hielo. Respecto a los límites de diseño, existen criterios que ya se han consolidado a lo largo de los años. A eso vamos a denominar el enfoque clásico. El enfoque clásico, por ejemplo, indica que para la condición EDS eh, de mayor duración, el límite debiera ser del 20% de la tensión de rotura. En el caso de la temperatura mínima, 33% de la tensión de rotura y para viento máximo 50% de la tensión de rotura. Estos son los límites, ¿no?, que se utilizan con bastante frecuencia en proyectos de transmisión con este enfoque clásico. Y una recomendación adicional es que la flecha del cable de guarda respecto a la flecha del conductor tenga un valor aproximado del 80-90% de esa flecha, ¿no? Entonces, por decir algo, si un conductor tiene una flecha de 10 metros, el cable de guarda tendrá 8 o 9 metros. Esa sería la recomendación de acuerdo a este criterio. Sin embargo, eh, en los últimos años, ya en este siglo, el 2005, por ejemplo, el Comité Internacional de Grandes Redes Eléctricas ha publicado un boletín, un folleto técnico, el 273, que ya no basa eh, la recomendación asociada a la tensión de rotura, sino a la constante catenaria. La constante catenaria es la división de la tensión sobre el peso del conductor. A partir de ella genera recomendaciones y esos valores recomendados varían. Varían en función del tipo de conductor, si es de aluminio, si es de aleación de aluminio, si es bimetálico como el ACCR. Entonces hay que hacer un cálculo particular, ¿no? Y también varía en función a la protección que se va a aplicar al conductor. Ese conductor es un conductor que tiene varillas preformadas o utiliza eh, elastómero, goma, como protección para evitar daños por vibraciones eólicas. Esos detalles también influyen en el valor recomendado para aplicar la constante catenaria. Y haciendo eco de esos criterios, la más reciente versión de la norma IS 6826 para el diseño mecánico de líneas recomienda también aplicar este criterio, el de constante catenaria, ¿no? Entonces, en función a estos criterios, nosotros podemos determinar el comportamiento del conductor. En función a la tensión, vamos a tener una flecha. Vamos a tener en este caso, por ejemplo, una flecha inicial. Vamos a tener una flecha final tras 10 años mínimos de periodo de servicio. Vamos a tener una flecha más pronunciada para una carga de hielo y viento. Y obviamente la mayor flecha va a corresponder a la temperatura máxima del conductor, la temperatura de servicio, que puede ser 75 grados, por ejemplo. Cualquiera que resulte la flecha máxima, a partir de ella se debe verificar el cumplimiento de las distancias de seguridad verticales con respecto al terreno o cualquier otro obstáculo bajo la línea. Dentro del cálculo mecánico también tenemos el cálculo mecánico de estructuras y para ello utilizamos las mismas normas. Estas normas tienen justamente las fórmulas para calcular tanto las cargas sobre conductores como cargas sobre la estructura, ¿no? Son las mismas fórmulas que habíamos mencionado. A eso podemos agregar los árboles de carga, los casos de carga que nos van a permitir diseñar la estructura. Por ejemplo,
Este árbol de cargas que estamos observando es una de las hipótesis de carga que se ha utilizado en uno de los diseños más recientes en Bolivia, una línea de 230 kilovoltios con dos conductores por fase. El caso es el de viento máximo transversal, pero no es el único. Tenemos otros casos que son viento máximo diagonal, viento máximo longitudinal, construcción y mantenimiento, anticascada, rotura de conductor, rotura de cable de guarda, ¿no? Obviamente en esta zona, como es zona de llanos orientales, que no supera los 1000 metros sobre el nivel del mar, no se han incorporado casos de hielo o de viento combinado con hielo, que sí aplicarían en zona de valles y zona andina, ¿no? Bien, eh, pasando al siguiente punto, que vendría a completar lo que es el diseño mecánico, tenemos las estructuras de la línea. Las estructuras de línea pueden ser clasificadas por su sustentación, pueden ser autosoportadas o autoportante también, sinónimo, o atirantadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una atirantada, ¿no? Este tipo de estructura he visto en Perú justamente hace 2 años en 500 kilovoltios, ¿no? Una estructura B atirantada. Por lo que me comentaban, esta estructura atirantada ha sido prohibida para futuros proyectos en Perú. Me pareció interesante. ¿Por qué? Porque bueno, este tipo de estructura atirantada por lo menos reduce el peso de la torre en un 20% en 500 kilovoltios. Entonces es una reducción muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Pero seguramente han habido motivos de peso para realizar esa o aplicar esa restricción. Después tenemos las estructuras clasificadas por su función. Tenemos estructuras de suspensión, estructuras de anclaje intermedio o de ángulo, estructura de fin de línea o terminal, estructura de transposición. Esta, por ejemplo, la F, ¿no? Esta es una estructura de transposición o derivación, ¿no? Derivación. Entonces, estos son los tipos de estructuras y a partir de los requerimientos eléctricos y mecánicos del proyecto, uno puede utilizar o adoptar alguna de estas geometrías, ¿no? El objetivo siempre va a ser optimizar, ¿no? Desde el punto de vista técnico y económico el proyecto. Entonces, a partir de ello, se verá cuál de estas estructuras se ajusta mejor a esos criterios. En el caso de la estructura que les mostraba hace un momento, la silueta, esta es la silueta completa de la estructura que fue diseñada y este es el modelo en PLC Tower, ¿no? Ahí ya tenemos un modelo con todas las barras que van a componer la estructura. Podemos observar la cabeza, ¿no? de la estructura con todas las diagonales y cerchas y el tronco piramidal de igual forma, ¿no? Con todos los elementos redundantes, diagonales. Tenemos las extensiones de cuerpo y finalmente las extensiones de pata, ¿no? Entonces, eh, para llegar a este modelo tridimensional, previamente es importante para el diseño y cálculo estructural determinar qué norma se va a usar para realizar el cálculo estructural. Usualmente para estructuras en celosía se utiliza la norma AC10 del año 2015. Si uno desea diseñar un poste metálico en la salida de una subestación, por ejemplo, puede aplicar la AC48 del 2019. En ese caso ya no se utilizaría el PLC Tower, sino el PLC Pole, que es de la misma familia de Powerline Systems, ¿no? La empresa Powerline Systems que provee el software PLC CAD. Entonces, esos son los softwares de diseño típicos. Para poder utilizarlos en PLC CAD, usar el PLC Tower en el caso de estructuras en celosía y el PLC Pole para postes metálicos. Pero no son los únicos. Uno también puede utilizar otros programas como el SAP 2000.
que es un programa que tiene evidentemente herramientas más avanzadas que el PLC Tower, pero que no tiene las normas de diseño cargadas. Entonces, hay ese pequeño detalle que hay que considerar en SAP 2000, ¿no? En el PLC Tower, uno, en base a las normas que habíamos visto previamente para cálculo mecánico y estas normas para diseño estructural, automáticamente ya las tiene incorporadas. Entonces, es mucho más fluido el proceso de diseño. Otro aspecto que hay que determinar al realizar el diseño estructural es qué materiales vamos a usar. Va a ser seguramente A36 el material que se va a usar para las placas de unión, también para algunos perfiles, eh, y otro material que se puede utilizar particularmente para los montantes principales de la torre. eh, Va a ser A572 de grado 50 o de grado 60, ¿no? Dependiendo de las cargas mecánicas que tiene esta torre. En líneas de 500 kilovoltios, por ejemplo, todos los montantes son de grado 60, ¿no? Es precisamente por el peso que soportan estas estructuras, la cantidad de conductores que tiene la línea, ¿no? También es importante determinar los pernos. ¿Qué tipo de pernos se va a utilizar? ¿La serie en pulgadas ACTM o la serie métrica según la norma ISO? Entonces, todos estos aspectos deben ser definidos para poder realizar el modelo completo tridimensional de una torre, el diseño completo. Y una vez que el diseño sea aprobado, tanto la memoria de cálculo como el modelo en PLC Tower, ya se puede solicitar que se realicen las pruebas a los prototipos en laboratorio. Esto es opcional. No todas las empresas solicitan la prueba de los prototipos. Sin embargo, es recomendable precisamente para verificar que la torre cumple los requerimientos mecánicos de diseño de la línea, ¿no? Y una vez que se realizan las pruebas de los prototipos y son aprobados, entonces ya se puede proceder a la fabricación en serie. Aquí tengo un video para mostrarles. Es un video del año 2014, precisamente de la línea de doble terna que habíamos visto al inicio. Esta estructura fue diseñada para zona alta. ¿Pudieron ver dónde se produjo la falla? A ver, vamos a verlo otra vez. En este video que registra la prueba de carga de esta estructura de suspensión liviana para zona alta, hasta 4.600 metros de altitud fue la condición de diseño, se puede ver que en la estructura no hay ninguna deformación ni en la parte superior del cuerpo básico, ni en las extensiones, ni en la extensión de cuerpo. Es en las patas. La deformación inicial se produjo en las patas, ¿no? Esta prueba fue realizada en la India y después de la prueba, tras el análisis exhaustivo de los videos, se vio que era necesario reforzar la parte inferior de las patas de 9 metros de altura. Entonces se incorporaron más elementos redundantes, se repitió la prueba y pasó exitosamente.
¿no? Entonces ahí quedó verificado que eh, si bien el programa no reportaba ningún riesgo y cumplía todos los requerimientos mecánicos, en las pruebas de carga se pudo ver que era necesario realizar un refuerzo en la pata de 9 metros. Una vez que se realizó el refuerzo y la prueba fue exitosa, la segunda prueba, entonces ya empezó la fabricación en serie. Bien, como último punto tenemos el modelado en PLC-CAD. Eh, el programa PLC-CAD realmente es un programa que se maneja, ¿no? A nivel internacional. Es un programa de referencia para líneas de transmisión y también de media tensión. Se aplica tanto en alta tensión como en media y baja tensión. Entonces, este programa realmente es muy potente y nos permite realizar un diseño tridimensional, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la vista de perfil de la línea asociada a la central hidroeléctrica Miguillas que habíamos comentado al principio. Y este terreno es el resultado de la topografía del levantamiento LIDAR que ya fue realizado. Entonces, eh, básicamente el flujo de trabajo en el programa PLC-CAD obviamente incluye primero puntos topográficos, ¿no? O sea, sin topografía del terreno no podemos trabajar. También es necesario cargar librerías, librería de cables, librería de estructuras y es muy importante definir cuáles van a ser los criterios de diseño que vamos a aplicar a nuestra línea. Aquí entra el modelo climático que habíamos visto, los casos de carga, ¿no? Viento máximo, viento combinado con hielo, etcétera. Y a partir de eso, nosotros ya podemos procesar toda esa información eh, y con esa información realizar nuestros cálculos eléctricos y mecánicos, ¿no? Los mecánicos, tanto para los conductores como para las estructuras. Si todo anda bien, en la verificación aparece good, ¿no? Como se ve en la imagen. A grandes rasgos vamos a describir los menús. En el menú terreno o terrain es donde nosotros podemos cargar los puntos del terreno, que pueden ser topografía lidar, topografía por estación total o convencional, o también puntos DEM. Cuando estamos evaluando diferentes alternativas en un proyecto, todavía no disponemos de topografía final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es recurrir a Internet, bajar modelos digitales de elevación de libre acceso y a partir de ellos generar un terreno bastante aproximado para realizar nuestro primer diseño de estructura, o perdón, de línea y a partir de eso hacer un análisis de factibilidad técnica y económica, ¿no? Entonces, en este mismo menú, aparte de cargar los puntos de terreno, definimos el sistema de coordenadas, el ancho de la faja de seguridad, creamos los vértices de la línea, definimos los códigos de terreno, puede ser terreno eh, simple y llano, ¿no? Puede ser terrenos de cultivo, pueden ser ríos. Cada uno de esos ítems tiene que tener su propio código de terreno y la distancia de seguridad asignada, vertical y horizontal. También podemos renderizar el terreno y es lo que vemos acá, ¿no? En la parte superior es lo que estamos viendo en bruto, es lo que hacen, eh, por ejemplo, acá en Bolivia el Servicio Nacional de Aerofotogrametría es el que ofrece este servicio, ¿no? De lidar utilizando avionetas y el trabajo en bruto, digamos, es el que observa en la parte superior. Aquí estamos viendo precisamente los distintos niveles de la subestación que vimos en el video y en él podemos ver también las estructuras que forman parte de la subestación, ¿no es cierto? No solamente los puntos del terreno, tenemos las estructuras, los pórticos, los conductores. Entonces, lo que ellos hacen es clasificar esto y una vez clasificado, entregan el producto.
También es posible en el PLCCAD clasificar. Obviamente es un proceso moroso, es preferible que entreguen ya todo clasificado y a partir de ello ya se puede generar esto que vemos en la parte inferior, ¿no? El terreno en 3D renderizado y también los puntos que corresponden a edificaciones, a estructuras, terreno, conductores. Después en el menú de criterios de ingeniería, menú criteria, es donde cargamos precisamente el modelo climático. Ahí es donde asignamos las velocidades de viento de diseño, eh, el manguito de hielo, las temperaturas máximas y mínimas, etcétera. Con eso, posteriormente se realiza el cálculo de tensiones y flechas, ¿no? Justamente en este menú también definimos cuáles van a ser los límites para la tensión máxima, para el flechado automático de todos los conductores y los cables de guarda. También definimos los criterios de verificación de estructuras. Existen tres métodos disponibles. Tenemos también los criterios, qué criterios vamos a aplicar para la verificación de distancias de seguridad, verticales y horizontales, o distancia entre fases, ¿no? También es importante definir los criterios para el balanceo de conductores. Como habíamos visto en distancias eléctricas, tenemos que trabajar al menos con tres condiciones: viento máximo, viento moderado y sin viento. Entonces tenemos que indicar precisamente eso en este menú. Después tenemos la creación de estructuras en el menú Structures. Ahí es donde podemos crear estructuras con un esquema alámbrico, ¿no? Básicamente lo que indicamos son las coordenadas del cable de guarda, de los conductores y también cuál es su soportabilidad mecánica. No solamente es la geometría lo que se especifica acá, sino también su soportabilidad mecánica. En este mismo menú es donde tenemos la herramienta, quizá una de las más poderosas que tiene el PLC-CAD, que es el diseño óptimo de la línea. Mediante esta herramienta, el programa hace una distribución automática en toda la línea de las estructuras en función de las distancias que debemos cumplir y buscando generar un diseño con el menor costo posible, ¿no? Entonces, esta función realmente es muy poderosa, Optimum Spotting. También podemos en este mismo menú indicar al programa qué zonas están prohibidas para el ploteo de estructuras, por ejemplo, cruce de ríos, ¿no? No vamos a permitir que una estructura esté en medio de un río o que esté muy próxima a una zona urbana, entonces, o que el programa eh, plotee sobre una carretera, una de las estructuras. Para que el programa evite hacer algo así, es que se crean estas zonas de restricción. Y después tenemos el menú secciones, donde podemos generar justamente las tablas de flechado y también verificación de distancias eléctricas, ¿no? Esto puede ser incluso de forma visual. Uno con el cursor puede ir a un conductor y empezar a ver cuál es el punto más próximo y ver si hay alguna violación. Entonces es muy interesante este menú de forma visual para verificar el cumplimiento de distancias de seguridad. En este mismo menú, en las versiones más recientes, podemos hacer cálculos del campo eléctrico y magnético. Y tenemos otro menú que es el menú líneas, donde generamos todos los reportes de ingeniería. Aquí están todos los resultados obtenidos del diseño eléctrico y mecánico de la línea. Son reportes extensos, ¿no? Eh, una propiedad que tiene este menú es que nos permite crear sobre el mismo trazo de línea que nosotros hemos establecido otro diseño. ¿Qué pasa? En algunos proyectos no se establece el nivel de tensión. Deja a criterio del consultor recomendar cuál es el mejor nivel de tensión. Entonces, hay proyectos en los que podríamos proponer, por decir algo,
una línea diseñada en 115 kilovoltios y otra línea en 230 kilovoltios. En el mismo modelo del PLC-CAD nosotros podemos trabajar con ambos eh, proyectos, una versión en 115 y otra en 230 y obtener los costos respectivos, ¿no? Entonces, esa es una función muy, muy interesante en el PLC-CAD para hacer comparaciones de alternativas. Y finalmente, tenemos los resultados que eh, los planteamos en planos, ¿no? El menú Drafting es el menú que nos permite justamente configurar planos, configurar la escala, el tamaño de la hoja, el texto, la disposición, si va a ser vertical o horizontal, configurar también lo que estamos visualizando en pantalla. Cuánta información queremos cargar en la pantalla, eso también podemos hacerlo en este programa. Y adicionalmente podemos cargar, por ejemplo, el logotipo de la empresa, ¿no? Adjuntar archivos tipo de XF, JPG, etcétera. Entonces, esa es básicamente la función de este menú. Y con eso, bueno, terminamos la presentación. Realmente espero que haya sido de provecho, que haya sido interesante para ustedes. Y esto es apenas un poquito de lo que vamos a lograr ver en el programa de especialización, ¿no? De Innova, que viene a ser programa de especialización en ingeniería y diseño de líneas de transmisión eléctrica. Espero que hayan podido disfrutar de la presentación y bueno, quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por la presentación de esta noche. Muchas gracias a los participantes. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, nos las pueden hacer llegar por el chat o si desean también pueden prender sus micrófonos. No haber más dudas y consultas. Una vez más, ingeniero, muchas gracias por la presentación de esta noche. Estimados, por favor, recordarles que por el chat se les compartió el enlace para que puedan llenar sus datos correctamente y así poder emitir sus certificados por su participación de esta noche. Invitarlos, por favor, a que puedan participar del programa de especialización en Ingeniería y Diseño de Líneas de Transmisión Eléctrica que está iniciando este 12 de junio con una frecuencia de 2 veces a la semana, los días miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Damos por finalizado el seminario del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Buen descanso a todos. Muchas gracias.